Bienvenidos a un nuevo laboratorio. Hoy veremos calorimetría. Parte 1. Saber conocer. Primer concepto, calor. Es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro cuando dichos cuerpos se encuentran a distinta temperatura y siempre se transferirá del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Segundo concepto, tipos de calor. Inciso A. Calor sensible es el calor que genera cambios en la temperatura de un cuerpo sin producir cambios de estado. Su fórmula es calor sensible igual a masa por calor específico por temperatura final menos inicial. Inciso B. Calor latente. Es el calor que genera cambios de estado pero sin cambios de temperatura. Su fórmula es calor latente igual a masa por calor de transformación L. Tercer concepto, calorímetro. Es un recipiente que idealmente evita la fuga de calor y es empleado para determinar el calor específico de determinadas muestras. Cuarto concepto, conservación de la energía térmica. Cuando dos o más cuerpos a distinta temperatura entran en contacto, se da inicio a una transferencia de calor, desde los cuerpos a mayor temperatura hacia los cuerpos de menor temperatura. Y el calor ganado por los cuerpos de menor temperatura será igual a menos el calor perdido por los cuerpos de mayor temperatura. Parte 2. Saber hacer. 1. Objetivo. Determinar el calor específico de una muestra metálica con la ayuda de un calorímetro y demostrar que el calor específico es una propiedad intensiva de la materia, es decir, que depende del tipo de sustancia, no de la cantidad de sustancia. Número 2. Procedimiento. Seleccionar un tipo de muestra metálica y luego determinar un valor de masa para la muestra, temperatura inicial de la muestra, la masa de agua a utilizar y la temperatura inicial de la misma. Colocar todo en el calorímetro y medir la temperatura de equilibrio. Con ello, aplicar la ecuación general de calorimetría para determinar el calor específico de la muestra. Repetir dicho proceso 3 veces, variando los valores de masa del agua, temperatura inicial del agua, masa de la muestra y temperatura inicial de la muestra. Ahora veamos cómo se realiza el experimento. Para la experiencia de hoy usaremos el simulador EducaPlus. Aquí tenemos un calorímetro que contiene una cantidad de agua y aquí tenemos una muestra metálica cuyo calor específico se desconoce y que vamos a averiguar. Para ello necesitamos tener algo que esté caliente y algo que esté frío y lo vamos a poner en contacto. Y al ponerse en contacto iniciará una transferencia de calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Habrá un pase de calor de un lado a otro, pasará el calor, pasará el calor, pasará el calor, hasta que en algún momento dado los dos van a igualar sus temperaturas. A esa temperatura se le llamará temperatura de equilibrio y se lo va a medir con el termómetro que viene incorporado en el calorímetro. Aquí. Bien, lo que va a estar caliente será nuestra muestra metálica y lo que va a estar frío será el agua. Idealmente este calorímetro evitará la fuga de calor. Aquí es donde vamos a regular la masa que tendrá la muestra, aquí la temperatura inicial de la muestra, aquí la masa del agua y aquí la temperatura inicial del agua. Ahora, también tenemos que demostrar que el calor específico es una propiedad intensiva de la materia, es decir, que depende únicamente del tipo de sustancia, no de la cantidad de sustancia. Es decir, que si yo tomo primeramente un poquito de este material como muestra para el experimento y después tomo una cantidad mayor y luego otra cantidad aún mayor, no tendría por qué cambiar el valor del calor específico. Porque el calor específico no depende de la cantidad de sustancia, sino del tipo de material. Y como el material va a ser el mismo, el calor específico tendría que ser el mismo. Tampoco la temperatura inicial, si cambia, tendría que afectar al valor del calor específico. De la misma forma, si cambia la masa del agua o su temperatura inicial, no tiene por qué verse afectado el calor específico de esta muestra. Comencemos con las mediciones. Primeramente defino los valores de masa y temperatura inicial para la muestra. La masa que sea 20 gramos y la temperatura inicial de 90 grados. Apuntemos esos datos. La masa de agua le voy a dar 30 gramos y su temperatura inicial 20 grados centígrados. Apuntemos esos datos. Luego los vamos a poner en contacto. El termómetro en este momento me está marcando la temperatura que tiene el agua, la cual está empezando a ascender
porque se está dando la transferencia de calor desde la muestra metálica que está caliente al agua que está fría. En algún momento dejará de ascender, ahí está, ya se ha alcanzado la temperatura de equilibrio, que es 22.51 grados. Apuntemos ese dato. Ahora vamos a repetir este proceso, pero cambiando los valores de masa y temperatura inicial para la muestra y para el agua. Bien, primeramente cambiaré los valores de masa y temperatura inicial de la muestra. Masa que sea ahora 25 gramos y su temperatura inicial que sea 100 grados. Ahora para el agua, cambiaré su masa a un valor de 50 gramos y su temperatura inicial 22 grados. Bien, apuntemos todos estos datos y vamos a poner en contacto a la muestra con el agua. Nuevamente podemos notar que la temperatura del agua, que está siendo medido por el termómetro, está creciendo porque existe una transferencia de calor desde el cuerpo que está caliente hacia el agua que está fría. Bien, ya ha terminado de ascender la temperatura del agua porque alcanzó la temperatura de equilibrio, que es 24,12 grados centígrados. Apuntemos ese dato. Vamos a repetir por tercera vez las mediciones y modificamos nuevamente los valores de masa y temperatura inicial para la muestra y para el agua. Comienzo con la muestra metálica. Le daré ahora una masa de 30 gramos y una temperatura inicial de 120 grados. Ahora modifico los valores de masa y temperatura inicial del agua. La masa del agua que sea ahora 70 gramos, su temperatura inicial 24 grados. Bien, apuntemos estos datos y procedemos a poner en contacto a la muestra metálica caliente con el agua fría. Bien, nuevamente podrás notar que la temperatura del agua que está siendo medida por el termómetro está ascendiendo porque se está dando la transferencia de calor del cuerpo caliente hacia el agua que está más fría. En algún momento dado se detendrá por haber alcanzado ya la temperatura de equilibrio. Ahí está, es 26.24 grados centígrados la temperatura de equilibrio. Apuntemos ese dato y nos vamos a tabla para poder ordenar los datos y analizarlos. Bien, aquí les presento la tabla. Ya he introducido todos los datos que habíamos apuntado en las mediciones. Recordemos que hemos repetido el proceso 3 veces para poder demostrar de que el calor específico no se ve afectado ante cambios de la masa de la muestra, ni mucho menos de la masa del agua, la temperatura inicial del agua o la temperatura inicial de la muestra, porque depende únicamente del tipo de sustancia, el tipo de material del cual está hecho la muestra. Y como el tipo de material era el mismo en todos los casos, el calor específico de la muestra tendría que haber sido el mismo en todos los casos. Bien, aquí están los valores de masa de agua en cada caso, ya apuntados. El calor específico del agua será el mismo en todos los casos y bueno, no se midió, pero hay que conocer ese dato porque es un dato estándar para el agua, es 1 caloría gramo grado centígrado. Aquí introduje los datos de temperatura inicial del agua en cada caso. Aquí la masa de la muestra, aquí la temperatura inicial de la muestra. Y aquí la temperatura de equilibrio en cada caso. Y bueno, aquí ya están los resultados del calor específico de la muestra, pero eso fue calculado. Para eso tuve que aplicar la ecuación que indica que el calor ganado es igual a menos calor perdido. Recordemos que cuando dos cuerpos se ponen en contacto, uno caliente y otro frío, obviamente el caliente está a mayor temperatura que el frío, iniciará una transferencia de calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Y se cumple que el calor ganado es igual al calor perdido, solo que de signo negativo para indicar que es pérdida. ¿Quién gana calor? Bueno, el que está más frío va a recibir calor del que está más caliente. Él es el que gana el calor. Y aquí, en el experimento, el que estaba más frío era el agua. El que estaba más caliente era la muestra metálica. Entonces, he colocado que el que gana es el agua y el que pierde, el que entrega su calor al que está más frío, es la muestra. Ahora, el calor puede ser sensible o latente. Se usará sensible cuando hay cambios de temperatura y se usa latente cuando hay cambios de estado. Como en este caso no hubo cambios de estado, ni en el agua ni en la muestra, solamente usaremos calor sensible. Y la fórmula del calor sensible es masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Primero he colocado la del agua porque el agua es el que gana calor y luego coloqué la misma fórmula pero para la muestra que es el que pierde calor. Y de aquí he despejado el calor específico de la muestra, quedándome esta fórmula. Calor específico de la muestra igual menos masa del agua, calor específico del agua, temperatura final o temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial del agua sobre masa de la muestra, temperatura final o temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial de la muestra. Esta es la fórmula que se debe aplicar para cada proceso. Lo que hice fue introducir los datos donde correspondía. La masa del agua para el primer proceso fue de 30 gramos.
Introduje. El calor específico del agua es de 1 caloría gramo grado centígrado. La temperatura final o temperatura de equilibrio para el primer proceso era de 22.51 grados. La temperatura inicial del agua es de 20 grados centígrados. La masa de la muestra para el primer proceso fue de 20 gramos. La temperatura final o de equilibrio es de 22.51 grados y la temperatura inicial de la muestra ha sido de 90 grados centígrados. Colocando todo esto en la calculadora, el resultado fue 0.055786 calorías gramo grado centígrados, que redondeando a 3 decimales sería 0,056. Eso introduje en tabla. E hice exactamente lo mismo para los otros dos procesos. El resultado para el calor específico de la muestra del segundo proceso fue de 0,055877 calorías sobre gramo grado centígrado, que redondeado a 3 decimales es de 0,056. Y el calor específico de la muestra para el tercer proceso fue de 0,055745 calorías sobre gramo grado centígrado, que redondeado a 3 decimales es de 0,056. Como podrás notar, el calor específico de la muestra fue del mismo valor para cada proceso, demostrándose así que el calor específico realmente depende únicamente del tipo de sustancia. Parte 3. Saber ser. No estuvo tan difícil, ¿cierto? Mira, quiero enseñarte otra cosa. Existen personas que cuando van a la tienda y les pasa que la señora de la tienda se equivoca y les da el cambio por demás, en vez de devolver ese excedente, que es un dinero que no les pertenece porque es de la señora de la tienda, se quedan con ese dinero. Y lo vas a ver festejar más adelante y decir, vaya que soy un suertudo. ¿Puedes creer eso? Eso no es buena suerte. Es falta de honestidad. Tú, cuando vayas a la tienda y la señora de la tienda se equivoque y te dé unas monedas por demás, en vez de quedarte con ese dinero y luego estar festejando y decir, ¡ay, que soy un suertudo!, devuelve ese dinero a la señora. No te pertenece, es de la señora, devuélveselo. Recuerda, una buena persona jamás se queda con algo que no le pertenece, porque siempre actúa con honestidad. Sé una buena persona.